Hoy te quiero contar cuáles son las claves para crear una buena estrategia de ventas, porque una buena estrategia de ventas, en realidad una estrategia de ventas, te va a ayudar no solo a crecer, a que crezca tu empresa o tu negocio o tu proyecto emprendedor, sino que a garantizar tu supervivencia y a ayudarte a enfrentarte a posibles problemas que puedan surgir a lo largo del camino, porque ya sabes que la vida está siempre llena de imprevistos. Así que si quieres saber por qué y cómo tienes que implementar una estrategia de ventas, quédate que te lo cuento en este episodio. Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, vida y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Y como te contaba en la introducción, hoy quería hablarte de la estrategia de ventas. ¿Por qué es tan importante esta parte de estrategia? Y también que a veces da pereza porque se quiere, bueno, pues como toda la parte previa y de back office, de trabajo detrás detrás de las cámaras, requiere de preparación. Pero todo lo que inviertas en preparar y en planificar y en hacer esta parte de estrategia te va a ayudar no solo a saber a dónde vas, que es muy importante, porque cuando no tenemos claro a dónde vamos, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? No hay un orden, no hay un rumbo, y si no hay un rumbo, al final nos podemos desviar de ese resultado que hemos estado pensando. Fíjate que de la estrategia de ventas es de donde surgen los objetivos. Unos objetivos sin haber definido una estrategia probablemente puede que estén en discordancia con lo que realmente se puede hacer y pueden que te quedes por debajo o por arriba. Puedes fijar un objetivo demasiado alto y es inalcanzable en base a la estrategia, a los medios y a todo lo que tengas, o puede que fijes un objetivo de venta por debajo de lo que realmente estarías en disposición de obtener. Y cualquiera de las dos cosas ya sabes que siempre es un error, aunque los objetivos siempre hay que ponerlos un pelín por encima para que sean retadores y motivadores. Y además, la estrategia de ventas te va a permitir crear el plan de acción. Es como la base y de aquí salen varias partes que tienes que ir ejecutando. Si no somos capaces de crear una estrategia de ventas, pues podemos encontrarnos que ante una mala temporada, cualquier imprevisto, no seamos capaces de continuar. Tenemos un parón y de repente tenemos que retomar la actividad por las razones que hayan sido, hemos parado y no sabemos hacia dónde ir porque en realidad empezamos a actuar a lo loco para recuperar el tiempo perdido. Mientras que si tienes esa estrategia, sabes perfectamente a dónde tienes que ir, sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Así que quédate porque te voy a contar cuáles son las claves para fijar una buena estrategia de ventas. Que sí, que lleva su tiempo, pero créeme que como toda la vida, este tiempo siempre es muy bien invertido. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál es el paso 1 para crear una buena estrategia de ventas? El primero es que analices tus resultados del año anterior. En la medida en la que tengas más histórico, vas a ser capaz de sacar una tendencia, una evolución y averiguar en qué te has desviado, en qué has dejado de hacer o qué has hecho para tener esos resultados que tuviste en el pasado. Cuando tengas muy claro cuál ha sido esa tendencia, cuánto has vendido, en qué sitio has vendido, qué producto has vendido, te va a dar información para que puedas definir si ese producto que vendiste el año pasado se puede vender a más clientes, si ese producto que vendiste el año pasado ya no se puede vender, o por qué vendiste ese y no otros, cuál fue el feedback que te dieron de cada información. Por eso ya sabéis que soy la cansina del seguimiento, porque en el seguimiento vas a conseguir esa información de por qué no se vendió determinada cosa o determinado producto. Cuando tengas toda esta información, vas a estar en disposición de tener una idea global de tu negocio y de tus capacidades. Imagínate que te sale que el año pasado vendiste 200.000 euros, 300.000, 3 millones, 30 millones, da igual la cifra. En el momento en que tengas claro esa cantidad,
Evidentemente, por estrategia, por necesidades de empresa, por aumentos de costes, por lo que tú quieras, la tendencia natural, ¿cuál va a ser? Aumentar esa cantidad, porque en el futuro todos tenemos ganas de tener muchos más ingresos. Por lo tanto, el objetivo va a ser que esa cantidad que tuviste en el periodo anterior o en los periodos anteriores sea menor a la que vas a tener en el periodo actual. Y con eso ya vas a tener esa cantidad, ese objetivo grande, global, que vas a poder o que vas a querer alcanzar. Vale, y ahora seguro que estás preguntando, Marta, ¿y qué hago si acabo de crear una empresa? ¿Cómo hago para saber o tener información de qué hago en este punto? Si mi empresa es nueva, ¿cómo puedo de alguna manera saber cuál sería la tendencia del mercado o de lo que haya? Bien, pues ahí te recomiendo que vayas a empresas parecidas en tu sector, que te vayas a los datos del registro mercantil, en el caso de España, en el que puedes ver su cifra de negocio, que te hagas una idea y que fijes a partir de ahí una cantidad. Y como tendemos a ser al principio, cuando montamos una empresa o cuando montamos un proyecto, tendemos a ser súper positivos. Yo soy una positiva, en realidad soy una realista bien informada con cierto hábito de positividad, pero como tendemos a ser demasiado optimistas a la hora de fijar esos objetivos del primer año, yo te diría que esa cantidad que has fijado la rebajes un poco. ¿Por qué? Porque tu grado de frustración después probablemente sea menor cuando hayas visto que has alcanzado un 20% menos que en realidad si tú has fijado un 20% más si no llegas. Al final es una cuestión de que si superas y consigues ese 20% adicional, genial, estupendo, maravilloso, lo has conseguido. Y si no lo superas, por lo menos has acertado con ese rango, con ese orden de magnitud en el que puedes creer que puedes alcanzar como negocio. No es fácil poner una cantidad cuando uno acaba de empezar, pero en base a las estimaciones, en base a ese estudio que has tenido que hacer para montar tu proyecto, tu negocio, vas a ser capaz de dimensionar de alguna forma, bueno, pues qué es lo que puedes conseguir en ese primer año de actividad. Y el primer año de actividad me refiero, imagínate que acabas de empezar ahora. Es igual, ponlo a 365 días y si lo consigues antes de que acabe el año natural, perfecto. Y si no, te haces una idea de cuánto podrías obtener extrapolando, teniendo en cuenta que cuando estás empezando, tus primeros meses van a ser de menos ingresos, de menos cantidad, porque te va a costar un poco más obtenerlos porque estás sembrando y el proceso de siembra a veces es lento hasta que la cosecha se consigue obtener. Con toda esta información que tenemos de cuál ha sido ese volumen de negocios anterior, cómo podemos esperar, qué podemos avanzar, es cuando tenemos que hacer el siguiente paso. Y el siguiente paso es ni más ni menos que conocer tu mercado, conocer tu competencia, qué es lo que hacen, dónde lo hacen y tener esa información de qué se está moviendo en el sector y en el mercado en el que tú estás trabajando. Sabes que soy súper partidaria de colaborar con la competencia, pero también es cierto que necesitas conocerla. Necesitas conocerla para saber dónde puedes colaborar, dónde puedes competir, dónde no puedes competir, porque habrá sitios en los que tu competencia esté muy establecida o tenga un producto muy bien posicionado, tú estés llegando o tu producto no esté tan posicionado, no tenga esas ventajas, esos beneficios que tiene el de tu competencia. Por eso es tan necesario conocer muy bien dónde te estás moviendo y con quién te estás moviendo. Sé que esta parte a veces puede resultarte difícil de averiguar, sé que te puede resultar complicado sacar cierta información, pero con un poquito de imaginación y con un poquito de creatividad y navegando en Internet, que hay muchísima información disponible, vas a sacar por lo menos las líneas generales. Y con eso te va a dar pie a conocer un poco más dónde puedes hacer tú más foco o dónde puedes no hacer más foco. Todo este trabajo todos estos pasos primeros están encaminados a saber desde dónde partes, hasta dónde puedes llegar, qué te puedes encontrar por el camino, como una hoja de ruta. En realidad esto es un roadmap. Tienes que saber, bueno, qué pasos tienes que seguir para hacer tu itinerario del viaje. Si no sabes de dónde sales, ni a dónde quieres llegar, ni por dónde tienes que pasar, probablemente te vaya a resultar más complicado. Y aquí vas a saber, bueno, pues desde qué medio de transporte vas a coger, dónde vas a dormir. Es un poco la estructura que harías cuando estás preparando un viaje. Una estrategia de ventas es muy equiparable a un buen viaje. Bien planificado, siempre pueden surgir imprevistos, pero como está bien planificado, siempre tienes el plan B. Pues lo mismo sucede cuando estamos preparando la estrategia de ventas. Si nos surge algún inconveniente por el camino, siempre vamos a tener ese margen de maniobra para poder corregir y poder avanzar e ir en la senda correcta. Cuando ya tenemos claro el volumen de negocios de años anteriores, o si no tenemos experiencia, somos nuevos, lo que podemos obtener, tenemos claro además cómo es el mercado, cómo está la competencia, qué están haciendo, dónde y cómo, el siguiente paso será averiguar y documentar, porque todo este ejercicio de estrategia de ventas es muy importante que lo hagas por escrito,
y luego te contaré por qué, pero es muy importante que lo hagas por escrito. Vas a tener que documentar por qué y cómo eres tú diferente. ¿Qué puedes aportar en toda esta parte que hemos estado viendo de mercado, competencia, sector? ¿Qué es diferente en ti a lo que tiene la competencia? ¿Qué es? ¿Es el precio? Espero que no sea solo eso, porque si no tenemos un pequeño problema. ¿Es algún tipo, una característica, un beneficio adicional que das? ¿Es un tipo de servicio adicional que ofreces sobre lo que ofrece la mayoría de los clientes? Tienes que ver cuál es tu valor diferencial, en qué punto tú aportas un valor que los demás no ofrecen. Y con eso vas a tener claro cuál es tu mensaje de ventas, porque si sabes definir de alguna forma qué es lo que te diferencia de los demás, es más fácil captar la atención, captar el interés de tus clientes actuales o potenciales con un mensaje que no es exactamente el mismo y que le estás aportando un valor que nadie más le aporta. Por eso en la estrategia se define también el cómo, o sea, no es el qué ni el dónde, sino también el cómo me voy a dirigir a los clientes. Y esto es definiendo en qué te diferencias. Cuando tengas claro esta parte, estamos en condiciones de, vale, ya sé cómo soy, ya sé que me diferencio, ya sé cómo está el mercado y a partir de aquí es donde tengo que hacer la definición de quién es mi cliente objetivo. Fíjate que tiene cierta lógica, porque primero analizas el volumen del mercado, a partir de ahí te haces una idea de cómo puedes obtenerlo, te analizas también cómo funciona y cuáles son los actores que están dentro de ese mercado, estás analizando cuáles son esos factores diferenciales tuyos y entonces en función de eso eres capaz de definir con muchísima más precisión cuál es tu cliente ideal, el famoso buyer persona. Ahí eres capaz de saber a quién tienes que dirigirte porque vas a saber qué problema tiene, con qué solución se lo resuelves. Y como ya tenemos claro cuál es el mensaje, simplemente vamos a tener que ajustarlo en función de cada cliente. Y este ejercicio de definir mercado, sectores, beneficios diferenciales y buyer persona o cliente potencial, cliente ideal, lo vas a tener que hacer para cada producto o cada servicio que vendas, porque no hay, sí que es cierto que hay líneas generales, pero no te va a valer el mismo discurso para todas las cosas. Hay que personalizar, hay que ajustar el discurso a cada persona que tengas delante. Con esto, con esta definición del buyer persona, ya podemos tener claro realmente cuál es ese volumen potencial, porque hemos tenido el número gordo, que es lo que queremos obtener este año, hemos estado viendo cómo está el mercado, has definido tu valor diferencial y tu cliente, y como ya sabes quién es tu cliente potencial, tu cliente ideal, ahí ya sí que vas a saber realmente un poco más concreto cuál es el volumen real. Y aquí es donde viene la parte de fijar objetivos. Y tienes que fijar objetivos por cada producto y por cada servicio. Idealmente, esto estaría muy bien si lo pudieras unir cada producto y cada servicio a cada tipo de cliente. Y si ya cada tipo de cliente además tiene un número muy claro de cliente, o sea, si ya sabes con nombre y apellidos quién es, pues va a ser mucho mejor porque te va a ayudar a orientar y a enfocar cuál es el esfuerzo que tienes que hacer a la hora de ir a cada cliente y tener, bueno, pues mucho más claro esa preparación que después vendrá del plan de acción que surge de la estrategia de ventas. La fijación de objetivos, bueno, ya hemos hablado varias veces, recuerda que tienen que ser SMART, tienen que ser medibles, alcanzables, retadores, con una fecha determinada. Ya sabemos cómo es la fijación de objetivos, pero solo pueden surgir cuando está claro todo este ejercicio anterior, porque si no será, y me chupo el dedo, un brindis al sol. Así que recuerda que después de esta fijación de objetivos, lo que tienes que hacer es definir qué tienes o qué necesitas para conseguir esos objetivos a nivel presupuestario. ¿Esto qué quiere decir? Pues porque a lo mejor vas a tener que invertir, vas a tener que hacer un webinar, vas a tener que hacer una sesión, vas a tener que desplazarte a visitar a los clientes, vas a tener que hacer un desayuno de trabajo, vas a tener que montar una comida, montar un evento, lo que tengas que hacer folletos, lo que tengas que gastarte para poder sostener o sustentar esa parte de estrategia que estás definiendo. Cuanto más coherente y más unido esté cada uno de estos pasos, más fácil va a ser que el resultado sea mejor. Si no tienes claro, fíjate que muchas veces nos encontramos, y yo me lo encuentro en algunas de las consultorías que hago, en las que la gente no contempla ningún tipo de presupuesto para el departamento comercial. Bueno, ya sabemos que tenemos marketing y comercial. En este caso, para mí, lo vamos a unificar para simplificar la gestión de la estrategia de ventas. Pero sí que es cierto que si no contemplas que vas a tener gastos,
es muy difícil que obtengas después algún tipo de beneficio. O sea, es que tienes que invertir para después tener rentabilidad. Tienes que hacer, aunque sea una mínima cantidad de gastos. Yo me he encontrado algunos clientes los que dicen, no, es que mis comerciales casi mejor que no se desplacen, casi mejor que no lo hagan, casi mejor que... No, al final, si tú quieres dar un buen servicio, dependiendo de qué producto, vas a tener que hacer que tus comerciales se desplacen, o vas a tener que montar una sesión en directo, o vas a tener que invertir en publicidad en redes sociales, vas a tener que saber cómo tienes que distribuir o cómo puedes llegar a cuantas más personas que hemos definido en el cliente ideal. Cuando tenemos claro el presupuesto, pues ya estamos en condiciones de decidir cómo lo vamos a utilizar. Entonces tendrás que decidir si vas a utilizarlo en tus redes sociales. Ya sabes que yo siempre te recomiendo que por lo menos utilices alguna de ellas. Ya puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, puede ser tu base de datos de emails que tengas de los clientes a los que ya tienes contactados, o directamente es puerta fría, o vas a tener que comprar una base de datos para poder tener más posibilidades de llegar a esos clientes ideales. Vas a tener que saber dónde y cómo vas a poder utilizar esa información. De qué manera voy a hacer que mi información, que mi propuesta de valor, que tu propuesta de valor, que no la mía, llegue a ese cliente que realmente es susceptible de comprarte. ¿Por qué insisto en esta parte de utilizar o actualizar o poder dar este discurso? Porque muchas veces no se hace. Y hay mucha incoherencia entre lo que figura en la web de una empresa, por poner el ejemplo más sencillo, porque casi cualquier empresa tiene una página web, por sencilla que sea, ya sea una landing page o estemos hablando de una página más compleja. Todo el mundo tiene un sitio al que la gente puede dirigirse para saber a qué se dedica esa empresa, qué es lo que está haciendo. Esa web, ese punto de conexión, y me da igual si es una web, las redes sociales, Google Business, lo que sea, tiene que reflejar ese mensaje que has definido antes, para que cuando tu cliente le dé por curiosear, se conecte a tu web, al sitio al que sea donde está la información, vea que hay una información que es acorde a lo que tú le estás transmitiendo por otra vía. Cuanta más coherencia, cuanta más facilidad en la conexión de ideas, más fácil y más sostenible y más fuerte va a ser el discurso. Más fácil va a ser que tu cliente se dé cuenta de que es una propuesta más seria de lo que parecía. Si tú te dedicas, imagínate, que hasta hace poco te dedicabas a hacer otro tipo de cosas y de repente la gente va a tu web y en la web están las anteriores y no está lo que estás proponiendo. La gente se va a quedar un poco desconcertada. Por eso es tan importante invertir, y vuelvo otra vez a esta parte, invertir algo de tiempo en que toda esa información, toda esa imagen pública que das como empresa o como emprendedor sea coherente con lo que has propuesto, lo que te has propuesto hacer el año en curso, con lo que te has propuesto alcanzar en ese año. Y después de que hayas hecho todo esto, viene la parte en la que lo unimos con lo que te contaba al principio. ¿Por qué es tan importante que esto quede documentado? Por dos cosas. Una, imagínate que tú eres un emprendedor y estás tú solo. Pues yo no sé tú, pero yo al cabo de unos meses hay ciertas cosas que se me pueden ir de la cabeza, ciertos detalles. Por lo tanto, poder volver a ese documento en el que tengo reflejado qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, en dónde tengo que ir, a dónde tengo que ir y en qué sitios tengo que poner qué información, me va a ayudar a saber, si se me pasa de la cabeza, que seguro que en algún momento se te pasa porque cada vez vamos más a 1000, saber dónde tengo que buscar la información, recuperarla y poder actuar. Y si además no eres tú solo, sino que trabajas con más personas, esta estrategia la tienes que comunicar. Y atención, cuando es una empresa con muchas personas trabajando, la estrategia de ventas para mí es importante, si no en su versión extendida, sí en una reducida, que se transmita a toda la organización, porque en toda la organización se vende. Desde la persona que coge el teléfono cuando hay una llamada, es decir, en recepción de una gran empresa, hasta la persona que imagínate que se dedica a distribuir productos, que entrega el paquete. Todo el mundo tiene que saber un poco cuál es el objetivo, cuáles son las líneas generales de ese año de actuación, para que en su entorno, en su día a día, o para que presten atención y que te ayuden a que todo el mundo vaya remando en la misma dirección. No solo en hay que vender más, sino hay que vender más de esto aquí y por esto otro y con este mensaje. Esta comunicación va a ayudar a que cuanto más concienciada, más motivada y más comprometida esté la gente con el negocio, más posibilidades tengas de tener más ingresos. Y perdona por la cantidad de máses que acabo de decir en la frase. Cuando ya tienes todo esto comunicado, el último paso que nos queda es empezar a hacer el plan de acción.
El plan de acción es un anexo a la estrategia de ventas y quizás ya no es para compartir con toda la organización, sino es más para compartir con la fuerza de ventas, con aquellas personas que se dedican a vender. Aunque yo te diría que no solo tienes que comunicarlo a las personas que se dedican a vender, sino a toda persona que trabaje en una organización y tenga cierto puesto de responsabilidad para que sepa qué es lo que se está haciendo. Con este plan de acción, que al final no deja de ser actividades, ítems, cosas concretas que tienes que hacer o que tiene que hacer cada comercial en cada cliente o que piensa hacer cada comercial en cada cliente para obtener ese objetivo que se le ha marcado, ya vas a tener, pues bueno, la mini hoja de ruta, tienes la hoja de ruta global y luego vas a tener la mini hoja de ruta para poder trabajar. Es como el cuaderno de bitácora, es en el que va a trabajar cada persona que se dedica a las ventas todos los días para conseguir esos resultados. A mí me gusta que este plan de acción lo haga cada persona que tiene que vender, porque creo que es la manera más fácil, porque cada uno conoce mejor sus clientes, mejor sus capacidades y tiene que proponer activamente, es una manera también de averiguar la involucración de la gente, tiene que proponer activamente qué cosas puede hacer, aunque efectivamente esto se tiene que validar y tienes que ser tú, si eres el responsable de ventas, o alguien dentro de la dirección de la compañía, quien se encargue de validar que ese plan de acción es o demasiado optimista y ambicioso o demasiado sencillo porque hay alguien que, bueno, pues prefiere trabajar un poco menos. Ahí es el que va a tener que corregir al alza o a la baja cada una de estas dos opciones que puedes tener delante. Y con esto habremos configurado una buena estrategia de ventas. Cuanto más clara, más definida, más concreta esté la estrategia de ventas, más fácil va a ser que ese plan de acción tenga lógica, más fácil va a ser que esos objetivos sean ajustados, realistas y que puedan ser motivadores para la gente que se dedica a vender. Y además te voy a decir una cosa, la estrategia de ventas no es un documento que tenga que estar esculpido o tallado en piedra, porque la vida cambia. Entonces, a lo mejor a los 6 meses tienes que recuperar la estrategia de ventas, analizar cómo ha ido y ver si, por lo que sea, ha cambiado algo en el entorno, tienes que ajustarla para poder, de alguna manera, garantizar que ese cumplimiento de objetivos se puede alcanzar y si hay que implementar medidas correctoras. Y con esto tendríamos claro ya que la estrategia de ventas es, espero que lo tengas claro y me haya explicado bien, es una herramienta vital que sí, que te va a llevar algo de tiempo, pero en realidad es una parte muy importante porque va a ser como tu guía general de actuación y que a partir de ahí vas a ser capaz de construir todo lo demás. Yo me encuentro con que muchas veces no hay una estrategia de ventas o una estrategia de ventas es demasiado global o está demasiado borrosa o es demasiado de marketing, perdón, al menos de marketing, que ya sabéis que yo he estudiado también gestión comercial y marketing, adoro el marketing, pero ese marketing tiene que estar aterrizado a tierra, tiene que estar venido a tierra, tiene que ser una unión entre la gente que está en marketing, que conoce un poco el mercado y que tiene ideas, y la gente que está en el día a día, hablando con los clientes, que conoce la realidad. Y con eso vas a ser capaz de hacer una estrategia de ventas específica, concreta y no amplia, ambigua y con mensajes demasiado vagos que no te van a resultar de utilidad para tu día a día o para conseguir esos resultados. Espero que con esto te animes, si no lo tienes, a crear tu estrategia de ventas y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.